Buenas tardes, hasta los que han llegado a última hora. Bien, mi lema es que si hay una sola persona en la sala, igual, que no haya estado nunca aquí, pues a lo mejor no conoce a nuestro magnífico conferenciante. Y entonces, atención a esa persona, voy a decir 4 cosas de ti, no voy a... Sin malas ninguna, déjalas para mañana. No, bueno, no son malas, yo no lo sé, eso entenderás tú más que yo, ¿eh? Bueno, Adolfo Pérez Agustín es un veterano escritor madrileño, dedicado desde hace ya casi 40 años, pero si no tienes 40 años, ¿cómo casi 40 años? No lo cumplo. Ah, lo vas a cumplir ahora, en breve, ¿no? 2 o 3 años. Bueno, Dentro de 2 o 3 años. a la divulgación y docencia de la medicina natural. Aunque a sus comienzos fue estudiante de medicina convencional, abandonó pronto estos estudios para intentar comprender la génesis de las enfermedades y la razón por la cual muchas se convertían en procesos crónicos. Esto lo llevó inexorablemente al estudio del comportamiento de las partículas y su relación con la energía vibratoria que rige nuestro organismo, en cuyo campo de acción se mueve el pensamiento. Desde entonces ha comenzado una nueva andadura profesional como director de la colección publicada por Editorial Dilema, dedicada de modo preferente al estudio de las enfermedades y su relación con las emociones y el desequilibrio cuántico. Y bueno, pues naturalmente, el primero yo, pero seguro que los demás sufren el mismo sentimiento. Sí. Estamos ávidos de escucharte. Tienes la palabra. Pero es que has dicho una verdad, no porque está escrita ahí, sino que es verdad. Es que las enfermedades tienen un componente emocional a veces más importante que el físico, por lo menos en cuanto a desencadenar la enfermedad y hacerla crónica. Pero por eso es casi, no es recomendable tratar de manera diferente cuerpo por un lado y mente por otro. No, hay que unificarlo porque muchísimas enfermedades comienzan con un proceso mental no encajado, muy intenso, que se somatiza. Somatizar quiere decir que quien lo paga es el cuerpo, a fin de cuentas, la parte física, pero es un proceso mental en origen. Hay una parte de nuestro sistema, no voy a empezar a hablar de eso, el sistema límbico. ¿Os suena alguno? Pues bueno, otro día vendré y os daré una charla sobre el sistema límbico, como dice que las emociones, los sentimientos, van a ser la clave de la salud. Y te dice que sentimientos los más perjudiciales, dice, es el miedo y el rencor. Como eso esté metido dentro del cuerpo de alguien, esa persona no puede estar sana, tendrá dolores, tendrá muchas enfermedades crónicas y morirá antes de lo que le correspondería. Fíjate, miedo y rencor. Y eso lo va a regular el sistema límbico. Cuando hablamos de mente, hablamos de una manera genérica. Hombre, el sistema límbico está también por aquí en el cerebro. Pero veréis que un día, si me aguantáis en la próxima temporada, porque hoy es el último día, prometo hablar del sistema límbico, que es apasionante cómo influye en nosotros, en nuestra calidad de vida. Bueno, pues hoy ¿de qué vamos a hablar? ¿Tú te acuerdas? Artrosis y... Sí. Artrosis y artritis. Pero antes de que te metas en vereda, él ha dicho una cosa muy importante, supongo que la sabemos casi todos. Hoy es el último día de la temporada 2022-2023. O sea, ¿qué vuelves? ¿En septiembre? Si me dejáis, sí. Bueno, Bueno, te dejaré. a ver si lo hago bien. Bueno, pues en septiembre lo tendremos aquí con la temporada futura. Así es que no vengáis en julio buscando a Adolfo porque no va a estar aquí, ni en agosto. Seguro que no va a estar aquí. No. En septiembre, sí, ya te dijeron. Sí, y siempre trataré de tocar temas nuevos y bueno, sobre todo... Tienes el campo a tus ojos. Pero si tenéis alguna pregunta en la mitad y de decir, no te enrolles y a ver, contesta esto, me levantaréis la mano, os doy la palabra y dejo enrollarme, ¿no? Porque, bueno, la enfermedad que vamos a tratar ahora, la artritis y la artrosis, son diferentes. Aunque va a estar involucrado
las articulaciones, por eso son AR, empieza con articulación las dos, van a estar involucradas las articulaciones, son diferentes. Lo que sí es una cosa curiosa, que la gente mayor, o sea, los que tienen mayor, ¿cuánto es una persona mayor? Alguien tiene 95 años, los demás somos jóvenes todavía, ¿no? Entonces la gente mayor cree que es inevitable tener una artrosis de cadera, pinzamientos y que le duela la rodilla, los dedos de los pies. No, inevitable no, es evitable. Lo que pasa que si sois pesimistas o... Bueno, ahora está muy de moda la palabra negacionista. Negáis la posibilidad que tiene el cuerpo de autocurarse, no os vais a curar. Si hemos dicho que la mente y el cuerpo trabajan unidos, no tengáis la mente pesimista, decir, ¿dónde voy yo con mi edad? ¿Ya qué voy a hacer? Pues me cojo un bastón y voy por la calle así, balanceándome. Y si no me basta el bastón, me cojo 2 bastones nórdicos y ya voy con 2. ¿Que no basta? Pues un carrito, hace la compra. Si tenéis ese pensamiento, indudablemente vais a acabar mal, con una invalidez. Pero supongo que tenéis la mente de otra manera. Vale, hoy tengo una artrosis, hoy la tengo, pero dentro de 4 meses no. Ah, sí, porque lo he decidido yo. He dicho yo que no. Y a ver quién va a mandar en mi cuerpo. Quizá estoy exagerando, pero una mente positiva os va a ayudar hasta en el amor. Como que no, si decís llevaros mal, os vais a llevar peor todavía de lo que habéis decidido. Así que, bueno, si hemos dicho que venimos aquí a ser un poco joviales. Bien, voy a hablar de ciertos tipos. La artritis aún es más difícil de curar, fijaros, que la artrosis. La artrosis puede ser un proceso degenerativo, no de la edad, quiere decir que se manifiesta habitualmente en las personas mayores, pero también se manifiesta en quienes no son tan mayores, que son más jóvenes. Pero la artritis es más difícil de curar, las diferentes ramas, manifestaciones, y se puede dar incluso en los jóvenes. Y he cogido ya algunas para que veáis que la artritis, y es más difícil de curar. ¿Ves? La artritis juvenil, la palabra ya lo define, artritis que se va a dar en un joven. Y los síntomas son parecidos a la artrosis. Hay dolor articular, esa articulación no la pide nada porque se va a quejar. Tengo un caso de una artrosis. A ver, yo sabéis que trabajo en la Cruz Roja. Bueno, ahí tengo una clase de defensa personal y tal, y me llega una señora a ojo de buen cubero, no me atreví a preguntarla, pues 88, 89 años, de ahí no la bajaba. ¿Es usted don Adolfo? Sí, soy don Adolfo. Venía a su clase, muy bien, pero me llega con un bastón. Dice, pero yo no sé si podré hacer algo. ¿Por qué? Porque me duele mucho la cadera. Vale, pero así que si no te molesta, yo me siento y os miro. Digo, no, que estás en una clase. Venga, mujer, déjala el bastón ahí. Pues me costó mucho que dejase el bastón y se pusiera en pie. Porque nada más que se puso en pie, ¡ay! El dolor. Digo, mujer, ya te duele, pero si no te has movido. Sí, ay, mira, mejor me siento. Digo, no, anda, un punto de confianza. No te sientes, quédate en pie y camina hasta la pared, hasta la otra pared. Qué lejos está. Digo, anda, chica, inténtalo, venga, que tú puedes, venga, como si fuera una niña. Tú puedes, pero sin bastón. Bueno, lo hizo a regañadientes, pero lo hizo. No le dolió en todo el camino. No le dolió. Quiere decir que, como yo la impulsé con un pensamiento positivo, ella luchó contra el dolor, la mente fue favorable. Bueno, y sigue mi clase. Después de 6 meses, la prueba es que sigue ahí. Sigue llegando con el bastón, cosa que digo, otra vez con el bastón, ya, es que para llegar aquí, pues claro, es que me cuesta mucho. Bueno, la chica sigue con el bastón. Pero quiere decir lo que es una mentalidad más positiva. Cuando vuelva a daros la charla, me preguntáis por esa señora de 80 y muchos años. Oye, esa señora del bastón, ¿qué tal? Os contaré lo bien que van las clases. Y va bastante bien, porque además tiene buen carácter, muy educado. Bueno, la artritis juvenil. La ventaja de la artritis juvenil es muy dolorosa, pero relativamente se puede curar, ya sea con antiinflamatorios, corticoides, ya luego diré qué tiene la medicina. Hay otro tipo de artritis que es menos conocido, es la artritis psoriásica. La psoriasis, ¿os suena a alguien? Esa enfermedad de la piel,
aparentemente crónica, que se manifiesta sí, se manifiesta no, el sistema inmune está involucrado, pues también muchos pacientes que tienen psoriasis con el paso de los años toman una artritis de regalo. Bien, y el problema es que empiezan aparte de la inflamación, se empieza a fusionar las vértebras. Y cuando se fusionan es que es como si fuera una soldadura. A ver quién las separa ahora. Ahora empieza a ser más problemático. La artritis psoriásica. He puesto una enfermedad que se llama fibromialgia. Seguro que esta enfermedad ya son de uso común. La fibromialgia es una enfermedad que hay que sentir pena por esa gente porque se acuestan con dolor y se levantan con dolor. O sea, de verdad, es una enfermedad algia, ya sabes que viene de dolor. Viene también otra enfermedad autoinmune. Las enfermedades autoinmunes son la gran prueba que tiene la medicina actual, porque se pueden minimizar, controlar, curar. Ni una curamos. No se puede curar las enfermedades autoinmunes. Habría que preguntar por qué se han desarrollado. Yo tengo mi teoría por qué se han desarrollado mucho ahora, pero van creciendo. O sea, aumentan las enfermedades autoinmunes mucho más que hace 50 años. O es que se detectan, pero eso es la enfermedad. He cogido el lupus, vale, que desarrolla en la piel, pero he cogido una que es curiosa, porque os voy a echar la bronca ahora. Ya veréis por qué. En la gota. ¿Os suena la gota? Oh, fíjate, el ácido úrico, tal, perdón. Bueno, pues se ha demostrado que lo que nunca se debería hacer en la gota, alguien que tiene gota, y agarraros, es beber cerveza. Madre mía, cuando lo digo, dice, joder, me ha fastidiado ya. Claro, como vas con los amigos y todo, ¿qué haces tú? Digo, pues con lo que hago yo. Pides una sidrina y todos contentos, ¿no? La sidra sí se puede tomar en casa de gota, ¿no? Hombre, mejor el agua. Pues santa, estaba muy bien. Bueno, pero la gota se ha demostrado, y ahora veremos que una de las cosas absolutamente prohibidas es la cerveza, con o sin alcohol. Me da igual, así que ya lo sabéis. La gota tiene un problemilla, que no se diagnostica. Bueno, con el ácido úrico si te lo miran, sí. Pero no es fácil, o sea, no es habitual diagnosticarla, a no ser que el enfermo se queje. Y lo primero que se queja, ya lo sabéis, es los deditos de los pies. Se le inflama, se pone rojo como un tomate. Pero eso es la manifestación más extrema, porque antes el ácido úrico está acumulado por todo el cuerpo. El ácido úrico, cuando no se elimina, pues busca dónde quedarse. En los dedos de los pies les viene maravilla, pero puede buscar dónde quedarse en las articulaciones de la columna vertebral. Como ahí tiene un montón de ellas, y hay espacio, ahí se queda. Hoy voy a decir, a la persona le duele la espalda. Bueno, la espalda, pues ¿qué hace mucha gente? Pues se va al fisio. Genial, póngase de aquí, tengo un dolor en la columna. Tranquilo, y es verdad, te da el masaje y sales aparentemente curado. ¿Pero por qué aparentemente curado de un masaje, de un fisio bien hecho y tal? Porque ha movilizado el ácido úrico que tenías acumulado, lo ha liberado y fuera, y lo va a eliminar. Hasta que se vuelva a acumular. Y a los 15 días, un mes, vuelve otra vez tengo las espalda, yo no sé, será el estrés. No, es el ácido úrico. Y ahora veréis, luego os diré que sí hay cosas que valen muy bien para este ácido úrico. ¿Alguna enfermedad? ¿Qué más? A ver. La artritis reumatoide, que os voy a decir. ¿Alguien lo padece? Bueno, si tenéis algún familiar que padezca, es una enfermedad, ¿ves? Como os dije, autoinmune. No tiene cura, pero sí tiene paliativos diferentes, ya sea corticoides, el metatrosato, hay varios, y la persona vive relativamente bien con la artritis reumatoide, relativamente bien, relativamente bien, pero bueno, por lo menos puede sobrellevarlo. ¿Qué más enfermedades hay? Bueno, mira, la gota he apuntado la cerveza aquí, lo más importante, pero he puesto la coliflor, no sé, lo voy a quitar porque a mí la coliflor me gusta. No, esto lo voy a quitar aquí. No os voy a amarrar la vida. No os voy a amarrar la vida. Bien, vamos a ver otra enfermedad. Bueno, luego cuando se hable de las cosas naturales, voy a hacer una salvedad porque yo recomiendo solamente cosas naturales. Recomiendo solamente cosas naturales, primero porque es mi obligación solamente. Yo no voy a recomendar medicamentos aquí, una charla que no es correcto. Pero sí puedo recomendar elementos naturales que están a nuestra disposición en la cocina,
con los herbolarios y que se puede comprar sin receta, y la farmacia lo podéis comprar sin receta y más o menos os va a solucionar. Y eso es lo que yo quiero recomendaros. Vamos a ver la artrosis. ¿Aquí nadie tiene artrosis? Nada, ni de cadera. Ah, ya veo una. Bueno, ¿y por qué la artrosis de cadera es la más frecuente? ¿Dónde tienes centrada tu artrosis? Ay, es que me recuerda, ¿ves? El otro día, no estará aquí, para que me eche la bronca, una amiga dice, mira cómo tengo los dedos de la mano. ¿Sabéis lo que es ver toda la mano anquilosada? Toda, no había ni un dedo en orden. Este estaba para aquí, el otro estaba para allá, este estaba encorvado, este estaba así engatillado. O sea, digo, pero bueno, no había ni un dedo sano. Dice, no, pues si no me duelen. Ya, pero no puedes hacer nada con ellos. Hombre, tocar el piano, desde luego que no. Ya, eso ya nos hemos pasado. Y tocar la guitarra, a lo mejor tampoco. No, yo trabajo con el ordenador. ¿Ves? ¿Ves? Bueno, por lo menos puedes hacerlo. Pues cuando diga la artrosis, en la mano, por ejemplo, el que dice la mano, yo os diría ejercicios para cada parte del cuerpo, pero la artrosis de la mano es imprescindible para que no se suelte la articulación ni se deforme, porque las articulaciones tienen que tener un espacio, ¿vale? Un espacio intraarticular. Cuando ese espacio se reduce, los huesos chocan entre sí, y cuando ya no les basta con chocar ni rozarse, empiezan a soldarse y se deforma todo. Entonces, incluso cuando llega a ese estado, te voy a decir algo tan sencillo que parece increíble. La mano de un ser humano es prensil. Por naturaleza, las manos están pensadas para coger, agarrar, ¿vale? Son prensiles. Y trabajamos lo que es agarrar, tirar, sujetar, hasta con el peine, todo, continuamente así. Si no haces un ejercicio compensatorio de esta fase que es la de prensar y haces el contrario, esto, no te digo tantas veces como esto, pero con mucha frecuencia, si estás en el ordenador, no cuesta nada de vez en cuando estirar, pero estirar quiere decir a lo bestia, y si hace falta cogéis la otra mano y forzáis. Tenéis que hacer el movimiento contrario, porque si no, los tendones se acostumbran a doblarse, pero estos tendones que van a tirar se quedan atrofiados. Artrosis de la mano, por favor, más sencillo no lo puedo poner. Hacer esto de vez en cuando, pero no va a bastar si la artrosis está de muchos años, y tenéis que hacer algo tan elemental que me parece, digo, pero si os digo esto que lo debíais haber pensado, tenéis que recuperar el espacio intraarticular. ¿Y cómo se recupera? En la mano coges y tiras, pero no hagas así porque lo romperás. Coges y tiras. Vale, uno, otro. Y esto varias veces al día, durante toda la vida. Esto y esto van haciendo que la artrosis de los dedos de la mano poco a poco empiece a recuperarse. Y no se ha recomendado todavía ninguna planta medicinal, ¿a que no? Pero solamente eso tan elemental, decirme, las que tenéis artrosis, ¿os han mandado algún ejercicio que podéis hacer vosotros en casa? Ya sea la de la mano, sea la artrosis de cadera. ¿Hay algún ejercicio que sepáis que sea beneficioso? Vale, muy bien, pero no lo confiéis en que cuando vayáis al fisio, hombre, hacerlo en casa. Es que estamos hablando de todos los días para recuperar. Yo cuando veo a las personas mayores, los ancianos, cómo caminan por la calle, me da pena de ellos. ¿Habéis observado a esas personas por la calle con el bastón? Digo, pero ¿cómo han llegado a ese estado? Y nadie les ha dicho, chica o chico, pero no sigas así, la artrosis de cadera es recuperable. Ah, no, me han dicho que esto es crónico. Pues yo voy a hablar, aunque sea de semántica, que no hay enfermedades crónicas. No las hay. Es un eufemismo para decir enfermedad no resuelta. Aquí es diferente. Pero si te dicen enfermedad crónica, te están diciendo esto es para toda la vida hasta que te mueras. Tiras la toalla, lo único que quieres es no sufrir. Y bueno, que avance, porque no puede ser, se puede decir, su enfermedad no la puedo resolver yo, o es difícil resolverla, pero otros sí lo han logrado. Así que enfermedad crónica no existe. Bueno, existe una, la idiotez. Los idiotas son crónicos hasta el último día. Pero el resto son enfermedades no resueltas. Pero hoy día no las resuelven
Y mañana llega un investigador, un médico sabio, y encuentra la solución. ¿Ves? Cuestión de tiempo. La medicina siempre encuentra la solución para todas las enfermedades, para todas. Lo que pasa es que mientras la encuentras, hay una generación o dos que la padece y se mueren. Pero tarde o temprano la medicina encuentra solución a todas las enfermedades. Pero van naciendo otras nuevas, ¿eh? ¿Quién nos iba a avisar que había un SARS-CoV-2, un virus por ahí llamado coronavirus que iba a organizar el circo? ¿Quién lo iba a imaginar? Pero ¿cómo con lo fuerte que somos en Occidente? Un bicho ahí pequeñajo que ni siquiera tiene células, pues vino y nos machacó. Quiere decir que lo iba a imaginar, y llegarán más, ¿eh? Y llegarán más porque las enfermedades infecciosas están comenzando a replantearse de nuevo. Porque, no os voy a asustar, pero aquí mismo hay miles y miles y miles de bacterias en este aire. En este aire, y en los hospitales, y en tu casa hay miles de bacterias. El cuerpo humano sobrevive muy bien, más o menos las encaja tal, hasta que un día coge una infección. ¿Y por qué? Porque es para decirle, la tenías en tu ambiente. Y no digo qué cantidad de cosas hay en el ambiente para no asustaros hoy, pero un día diré todo lo que hay en nuestras casas y cómo podemos protegernos. Pero lo digo para que ocurrencia. Bien, la artrosis, vamos a ver, suele haber dolor, ¿no? Puede haber dolor en la articulación. ¿Se puede hinchar la articulación? Vale, ahora vamos a ver una cosa. Cuando una articulación o una parte del cuerpo sufre un traumatismo, un golpe, o está mal, el organismo para defender, vamos a ver una articulación, para defender esta articulación que está mal por las causas que sea, lo que hace es provoca una hinchazón, la inflama. La inflamación es una defensa del cuerpo para proteger la parte afectada. ¿Y qué está haciendo el cuerpo al inflamar esto? Que no lo muevas, de momento. Y le está añadiendo, como la inflamación, el riesgo sanguíneo aumenta bastante más, está aumentando el riesgo sanguíneo para ver si con la sangre y tal empieza a resolver. O sea que la inflamación es una defensa del cuerpo. ¿Qué os quiero decir? No la quitéis con tanta alegría. No, me tomo un ibuprofeno, mira, ya se me quita la hinchazón. Digo, pero el problema subyace allí, no lo hagas, resuelve eso. La inflamación, y va en los deportes, eso de poner hielo, menos que ya cada vez se utiliza menos, ¿no? Te das un golpe y te ponían hielo. Bueno, pues hay que tener cuidado porque la inflamación que se ha producido es una defensa del cuerpo. No hay que combatirla. Si tenéis ibuprofeno, pues yo digo que lo tiréis mejor. El ibuprofeno, igual que el paracetamol, y pongo dos ejemplos, el médico los receta y lo pauta. Lo va a tomar 3-4 días. Vale, 3 o 4 días, pero como el envase no ha terminado, la gente lo pone en el botiquín. Y cada vez que hay un síntoma similar, un dolor y una inflamación, como sobró el paracetamol y el ibuprofeno, como sobró, lo cogéis y lo tomáis por vuestra cuenta. Pero el médico no lo ha pautado. El médico lo pautó en aquel momento de vuestra vida. Pero la gente lo tiene ahí y si no, las farmacias son muy listas, te lo venden sin receta. En fin, pero te lo venden dosis pequeñas, ¿no? El ibuprofeno, ahora ¿cuánto es lo que venden? 400 miligramos. Pues no os digo, el ibuprofeno cuando salió era de 200 miligramos. El primer ibuprofeno que hubo en España, y lo sé de buena tinta, no os explico por qué, tenía 200 miligramos. Salió a la venta con 200 miligramos. Y lo último que se vende es 1000 miligramos. ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Y el que te venden sin receta? ¿Cuántos? 400. ¿Qué tiene que ver con lo que yo aprendí? Porque yo trabajaba en el laboratorio que sacamos el primer ibuprofeno en la historia, lo sacamos nosotros y era 200 miligramos. ¿Qué ha pasado? Porque ahora se haya dislocado, porque vale más caro el de 1000. La industria farmacéutica, pues tiene que ser rentable, ¿no? Bien, ¿qué más cosas? Si la articulación empieza a tener un ruidito al moverla, puede ser aire. No sé si habéis visto los jovencitos cuando están por ahí, como se chascan los dedos. ¡Crac, crac, crac! No es artrosis. Son burbujas de aire que al expulsarla, emite ruido. Pero también pueden crujir y producir algo similar en las personas que tienen artrosis. El choque entre los huesecillos va a producirlo. Los síntomas que os voy a decir que no sepáis: dolor agudo, aumento de la debilidad, el rango del movimiento empieza a ser limitado. Si antes
con la pierna podíais subir sin problema las escaleras, ahora ya este paso empieza a ser complicado, ¿ves? La articulación empieza a no tener el juego. Y vuelvo a insistir, hay que restablecer, porque no podemos hacer una clase de medicina práctica. Yo cuando en la Cruz Roja sí lo hago, venga, dime dónde te duele y te voy a decir cómo conseguir ampliar otra vez ese espacio. Y se hace un ejercicio, o lo hace la persona sola, o lo ayudamos nosotros, para conseguir liberar ese espacio y volver a abrir. Bien, como aquí no podemos hacer, les he dicho lo de los dedos. Si tenéis artrosis en los dedos, por favor, podéis estirar. No tenéis más, es más sencillo, no puede ser. Y además es gratuito, pero vale. Bien, hablan de... ¿Sabéis que se producen muchas artrosis en los deportistas? En los deportistas mayores, los que ya llevan mucho tiempo haciendo deporte. ¿Y por qué un deportista? Un tenista, cualquiera, ¿no? Los jugadores de fútbol ya es terrible con la rodilla. Y bueno, todo deporte practicado de una manera intensiva va a producir un desgaste articular que saldrá tarde o temprano. Lo que pasa es que cuando sale el deportista ya no es joven y dice, bueno, pues ya dejo de jugar, juego muy poquito, pero sigue saliendo con el paso de los años. Puede haber un desgaste por excesivo uso de esa articulación repetitivo sin hacer un movimiento compensatorio. Os voy a poner otro ejemplo. Hemos dicho movimiento compensatorio para la mano, si el artrosis aquí, el movimiento compensatorio es al revés. Vamos a ver la rodilla. ¿La rodilla para qué vale? Para andar. Menos mal, ¿vale? Ya tenemos claro que vale para andar. Bien, la rodilla, si practicáis senderismo, vamos a poner senderismo, ¿vale? Que está muy de moda. Senderismo que va a durar, ¿cuántas horas? 2 horas de ida, 2 de vuelta, por lo menos. Y a lo mejor todas las semanas. Bien, el movimiento simple de andar y no hacer nada compensatorio hace que la rodilla, con este esfuerzo, vaya saliendo para afuera. Bien, no pasa nada las primeras veces que haces senderismo, en el primer año, pero con el tiempo y la edad, forzar a la rodilla a salir para afuera hace que la rodilla ya empiece a aplastar el cartílago y empieza a haber una artrosis de rodilla. ¿Por qué? Porque no ha habido el movimiento compensatorio. Si es una forma de andar, tendrás que hacer lo contrario. Y fijaros lo que os voy a decir. Si hacéis senderismo, cada 20 minutos, está establecido, cada 20 minutos de senderismo, por favor, poned la pierna en alto. En una piedra donde os dé la gana. Pero una pierna estirada. Al ponerla estirada, los tendones que están aquí en el lado contrario de la rodilla se empiezan a abrir y tiran de la rodilla hasta colocarla en su sitio. Simplemente con poner la pierna así, la rodilla retrocede a su sitio original. Total, que volvéis a hacer senderismo y a los 20 minutos, chicos, que me paro un momentín, estirar. ¿Quién lo hace? Pues yo creo que nadie. Yo estoy viendo, digo, no me extraña que termine con artrosis de rodilla. El zapato va a influir, ya vamos a ver. El zapato tiene que absorber el impacto. Y me da lo mismo que sea la tierra, que sea el asfalto. Aquí hay un impacto del talón. Y repetido miles de veces durante varios días, empieza este impacto por percusión, pum, 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 sube hasta la rodilla. Y a veces sube hasta la cadera, hasta la articulación coxofemoral. Por percusión, ¿sabes lo que es un percutor? Una taladradora, ¿por qué crees que taladra? No porque gire, por percusión. Pues esto es lo mismo. Esto, si el zapato no es adecuado, por percusión va a perjudicar la rodilla y de ahí ya va subiendo hasta la cadera. Y ya no tiro las cervicales, pero no va a soltarlo más. Bueno, pues hay que coger un zapato adecuado. No valen los zapatos de andar por la calle. Normal que vais al Decathlon, cualquier sitio tiene zapatos y veis que tiene unas bolsitas de aire. Esas bolsitas tienen la finalidad de absorber el impacto y el sonido, porque a veces es el sonido contra el suelo, el sonido lo que termina produciendo la enfermedad. Ya no el impacto, sino el sonido. Si vais al Decathlon o sitios adecuados y cogéis un eso que está bien, la parte de aquí bien acolchada con aire y todo, el sonido se elimina y el impacto también. ¿Y qué costaría invertir? ¿Cuánto puede costar? 200 euros un buen zapato, si lo vais a utilizar toda la vida. Y lo digo para ir a comprar.
¿Por qué tenéis que salir a la calle a la compra, a venir al centro asturiano con un zapato que es un atentado al pie? ¿No? ¿Y qué crees? ¿Que el que va a sufrir es el pie? No, el que va a sufrir va a ser el tobillo y la rodilla, y luego por eso vemos tantos ancianos con una cadera que ya está, ni prótesis ni nada, porque la está fastidiando. Bien, ¿os desmoralizo o al revés? No, vale, muy bien. Aquí hemos hecho que, bueno, el peso obsesivo. Vamos a ver, nosotros cuando ya somos adultos, 20, 25 años, tenemos un peso determinado, pero por alguna razón casi todo el mundo vamos ganando peso. Pero aquellos, no sé, vamos a poner 50 kilos que teníamos al llegar a ya maduros y tal, esos 50 kilos se pueden transformar en 60, 65, algunos 70 y algunos creo que más, ¿no? Pero esa articulación, esas articulaciones estaban calculadas por naturaleza para un peso determinado, el que teníais a los 30 años. Pero con el paso del tiempo habéis ganado peso y esas articulaciones, las vuestras, no la del vecino, estaban calculadas para menos peso. ¿Y ahora qué hago? Hombre, pues intenta bajar de peso, que además sale más barato bajar de peso, ¿no? Porque si yo digo engordar puede salir muy caro ahora, tal como se hace la compra. Pero bajar de peso siempre suele ser barato. Bien, tengo aquí muchos... Mira, os voy a decir, si tenéis problemas de cadera, a ver cómo os sentáis. Bien, quedaos a cómo estáis sentados. Las sillas, quien las diseñó, no sabía anatomía. Sí, por ahí suena un móvil. Si supiera anatomía no hubiese diseñado las sillas. Lo que no entiendo por qué los que fabricaron sillas no consultaron a un especialista, un médico, cualquiera, que diga, esto es saludable. No es saludable, porque todo el peso desde la cabeza pesa un montón, hasta la cadera, la estáis aplastando las vértebras, el coxis, las últimas vértebras que son muy delicadas, todo lo aplastáis y aplastáis la articulación de la cadera. Por peso, por gravedad. Bien, pero suponer que yo os doy un remedio gratuito. Vale, no tenéis nada más que coger un pequeño cojín. Este es el asiento, ¿no? Un pequeño cojín y ponerlo detrás. Aquí tengo el cojín. De tal manera que al sentaros, el cuerpo hace esto. ¿Qué pasa? Que por la masa se desplaza. De aquí se desplaza a la rodilla. Y de la rodilla al suelo. De la rodilla al suelo, de tal manera que el peso que antes se quedaba aquí, exclusivamente en la cadera, por gravedad, por desplazamiento de la masa, en vez de estar aquí, se desplaza al suelo. Por eso es importante que no tengáis los pies en el aire. Cuando estéis sentadas, en el ordenador, en lo que sea, o viendo la tele, los pies en el suelo, tenéis que desplazarlo. Y los pies no se van a quejar. Pero ¿quién tiene un cojincito en la parte de atrás? Bueno, pues nadie. Entonces ya sabéis, para problemas de cadera, y todavía no os he recetado ninguna planta. Fijaros que gratis es poner un cojín y además se ve mucho mejor. ¿Sí? No se ve, ya sabes, la caderita un poquitín más alta. ¿Qué más? Dormir. Voy a ponerse... aquí tenemos un problema, que para dormir podéis poneros en horizontal perfectamente. Hay gente que se pone con los pies en alto, ¿no? ¿Lo habéis visto? ¿Para qué se coge la gente a la hora de dormir con los pies en alto? ¿Qué trata de evitar? Problemas con la circulación del retorno. Que como no hay mucha fuerza, las válvulas de la vena no tienen mucha fuerza, pues esto le ayuda a que, bueno, descienda un poquitín, vale. Pero eso va a tener un inconveniente, que desplaza la gravedad. Entonces, para dormir, si tenéis problemas de columna, de lo que sea, de cervicales, poneros totalmente horizontal. Pero eso va a tener un problema añadido, que los jugos gástricos, si estamos en plena horizontal, tienden a retornar y se abre el esfínter inferior y tiende a irse al esófago. Y ahí podemos tener un problemilla. En principio no pasa nada, luego sí va a pasar. Entonces, si no notáis acidez a la hora de dormir, quitad la almohada, ya está, y el cuerpo en horizontal y aliviáis la cadera y todo. Pero si notáis un poco de reflujo, quien lo tiene ya lo sabe, el tórax tiene que estar un pelín elevado porque el esfínter inferior no cierra
y los jugos gástricos no pueden subir. Si alguno o alguna de vosotros tiene reflujo y nota que la acidez, corregirlo inmediatamente. Eso es muy grave. Hoy no, pasado mañana sí. Y se puede corregir simplemente con el tórax, ¿vale? Pero lo ideal, problemas de artrosis, el cuerpo recto. ¿Qué más? El masajista, pues muy bien, y cada vez que el masajista es muy agradable. ¿Qué más tendría? A ver, las vértebras de la cabecita. ¿Por qué duelen tanto las cervicales? ¿Por qué es tan frecuente el dolor? Ay, es que estoy fatal. La gente hace así. Bueno, si lo hiciera bien no sería malo, ¿eh? Porque lo que ya diré ahora, lo que podéis hacer en casa, si os duele las cervicales. Pero ¿por qué le duele tanto las cervicales? Es un problema eminentemente emocional. Eminentemente emocional, sobre todo de estrés. De personas que se ven en la obligación de ser eficientes toda la vida, sea porque sea mujer y tienen que controlar, la mujer lo tenéis peor, porque tenéis que controlar la casa más el trabajo, ya, ahora sí que te perdidas. El hombre al llegar a casa, pues más o menos a veces, bueno, sí, como tengo mi pareja, lo ya. Pero la tensión emocional todos los días de la vida termina esto perjudicando. Porque además la cabeza tiene un problema. La cabeza, el peso de la cabeza, cuando alguien se desmaya, ¿qué hace? A que se viene abajo. ¿Por qué? Por el peso está calculada la cabeza de tal manera que en el momento que me duermo cualquier cosa, la cabeza cae. Vale, pero por la calle no podemos ir con la cabeza así mirando al suelo, porque nos van a robar y no sé, no podemos ir, no queda ético, ¿no? Pues vamos, ¿cuántas horas al día pasáis con la cabeza erguida? Salvo a la hora de dormir, pues todo el día está viendo la televisión. Yo a ver si pongo la televisión en el suelo la próxima vez, y por lo menos no tengo que mirar así. Pero ¿cuántas? Esas horas y horas, toda la vida, obligando a aquí estas partes, estos músculos de aquí, a estas vértebras, a estar trabajando todo el día. Es el precio que el ser humano tiene que pagar, a no ser que hagáis un ejercicio compensatorio. ¿Y qué podemos hacer? Hay un ejercicio que se hace, te lo puede hacer tu pareja o la persona con quien vivas. No sé, yo lo hago muchas veces en las clases. Es muy sencillo porque te alivia inmediatamente. Es poner una persona tumbada en el suelo, boca arriba, relajada, cierra los ojos y cogerla adecuadamente. Y yo lo que hago es, empiezo a tirar de la nuca hacia mí, pero muy suavemente, con dulzura. Bueno, pues eso, sin darte, si lo pudiésemos medir, estaba aquí la nuca, pues cuando yo empiezo a tocar que estaba aquí, la he conseguido desplazar 1 centímetro. Quiere decir, si he conseguido tirar de la cabeza hacia mí 1 centímetro, las vértebras se han abierto también, las he liberado. Claro que mañana volveremos a lo mismo porque la tensión sigue, pero ¿qué costaría liberar esas vértebras? Ya, pero yo no tengo pareja. Ya, mira que se lo digo yo, al vecino, pues no, pues tampoco es cosa llamar al vecino, tírame de aquí, pero lo podemos hacer nosotros. Hay cositas que sí podemos hacer. A ver, ¿estar con la cabeza erguida molesta mucho? No. ¿A que podemos coger aquí? ¿A que puedo hacerlo? No pasa nada, no pasa nada. Vale, no es lo mismo que te tire. Y compensarlo, hay gente que por instinto empieza a mirar aquí. Ay, ya cruje. Digo, pues déjalo donde cruje. Aquí te cruje. Ahí sí, ahí lo noto. Relájate un minuto. Esto lo puedes hacer. Relájate. Tranquila, tranquila. No la muevas, ¿eh? Ahí es donde te lo... Cuando yo cuento 3, suelta el aire. ¡Ah, coño! ¿A dónde he llegado? Pero si no podía nunca, digo, claro, para tú poder hacer este movimiento tan completo, tienes que haber aflojado todos los músculos. ¿Cómo se aflojan todos los músculos? Soplando. Andas, ¿a dónde he llegado? Ese ejercicio de ponerlo aquí, lo visualizáis. Vale, de aquí ya no llego ya porque me empieza a doler. Vale. Toma aire y cuando sueltes el aire, suéltalo, eso poco a poco reconfigura las vértebras cervicales. Ahora bien, si lo dices a alguien, déjalo, mucho trabajo. Vale, pues tómate el ibuprofeno. ¿Qué vamos a hacer? Y va con el ibuprofeno. Digo, pero que si esto es gratuito, ¿ves cómo se puede reconfigurar? Y eso podríamos ir a cualquier parte del cuerpo, codos, hombros y de todo, pero no tenemos tanto tiempo. Porque quiere decirle, bien, eso se llama la espondilitis cervical. ¿Ocurren cosas con la edad? Pues con la edad, después del último informe,
porque yo soy escritor y cuando yo cojo información me voy a las universidades, dicen que se ha comprobado que la inteligencia, la memoria semántica es la capacidad de hablar correctamente, saber expresarse, saber hacerse entender, saber decir no con las palabras adecuadas, no se pierde con la edad, se gana. Por eso los ancianos tienen fama de ser sabios. Pregúntaselo a tu abuelo, que seguro que tu abuelo te dice lo correcto que debes hacer. Y el abuelo le va a decir al nieto lo que debe hacer mejor que los padres. Por experiencia, nada más. Así que a ver si nos consulta. Yo creo que nos podemos... A ver si nos llevan al Congreso. Ya veré cómo arreglamos todo. Pero que lleven todo abuelos. El Congreso lleno de abuelos. Venga, los jóvenes fuera, en la calle, a tomar una cerveza. Y dejar, ya verás cómo los abuelos se organizarían mejor. Porque no somos violentos. Bien, quiero decir que con la edad se ha demostrado que esto no se va. Se va a quien le da gana que se vaya. Al negativista, al pesimista. No. Esto hay muchas cosas, y tengo el estudio, que lo estoy publicando en el libro que estoy haciendo ahora, tengo estudios que demuestran que realmente las facultades mentales pueden mejorar. Pueden mejorar las personas mayores siempre que las ejerciten. Siempre que no vean, por ejemplo, Telecinco. Es que ver Telecinco ya, yo digo, jolín, oye, tienes otros canales, 24 horas, qué sé yo, Telemadrid, yo qué sé, entérate lo que pasa por ahí, por Madrid, por tu tierra. Bueno, nuestra tierra, mujeres Asturias. Bien, ¿cuál es el tratamiento que podemos poner? He cogido, como vamos de tiempo, preguntita, vale. La medicina natural tiene un campo enorme de soluciones, pero tenemos un problema, que el médico no estudia fitoterapia en la universidad, por lo menos en España. No estudia fitoterapia, el tratamiento con las plantas medicinales. Esta asignatura no existe. No existe en las universidades. Entonces no le podemos pedir al médico que entienda de plantas medicinales porque no las ha estudiado. Estudia algo el farmacéutico, porque esto se estudia en botánica medicinal. Pero se centra más en la parte botánica, familia, especies, sembrado, cómo se debe hacer, el sol. Y sí saben algo de plantas medicinales, pero no de todas. Tenemos a nuestra disposición en España por lo menos unas 250 plantas medicinales a la venta demostradas. Y si un día me dejáis os explicaré por qué yo he preferido las plantas medicinales, pero porque las plantas medicinales llevan con nosotros 5.000 años antes de Cristo. Coño, 5.000 antes de Cristo. Si lo añadimos después de Cristo, nos damos 4.000 de años, ¿no? Llevan todos esos miles de años utilizándose de manera sabia, experimental, lo que ahora llaman científica. Y si alguien piensa que Hipócrates era tonto, Aristóteles, Galeno, a que no eran tontos. Están en la historia porque fueron grandes genios y trabajaban con plantas todos. Los egipcios consiguieron el poder porque dominaron las plantas, la curación, y consiguieron curar hasta los esclavos, que nadie les hacía caso. Los romanos no trataban bien a los esclavos, pero los egipcios dijeron, lo vamos a tratar bien, que son los que nos tienen que tirar de las piedras. Y dominaron, y los árabes, la medicina que conocemos ahora, la debemos a los árabes. Ah, yo no diría, pero hombre, pues mira, se la debemos a ellos. Entonces, 7.000 años escritos, ya sea en papiro, en arcillas, en losa, donde sea, en papel, están ahí demostrados. Ya cuando queréis saber algo de un libro, el mejor libro es el Dioscórides, pero bueno, que se vende todavía. Quiero decir que debéis confiar en las plantas medicinales. Otra cosa es que la medicina se haya ido a la química y haya olvidado este legado. Tengo 2 comunicados de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, uno del año 70 y tantos, que pidieron, por favor, que las plantas medicinales entraran a formar parte de la receta habitual de los médicos. Por favor, que las plantas medicinales, y ya no te hablo de los curanderos, estoy hablando de médicos, que entraran a formar parte de la terapia habitual de los médicos y que el médico decidiera si manda una planta, si manda un medicamento o manda los dos juntas, pero que lo decida libremente. Y como no le hicieron caso, en el año 75, antes de la pandemia, lo volvió, justo un poquitín antes de la pandemia, volvió a pedirlo otra vez, casi de una manera exigida, dice, por favor, el legado que tiene la naturaleza no se puede perder. Hizo a todos los países que las introduzcan en el recetario médico. ¿Han hecho caso? No, yo creo que la OMS no pinta nada.
Yo creo que la tienen ahí de adorno y les pagan el sueldo, pero no pinta nada. Pero que lo sepáis, si alguien nos critica por utilizar plantas, puede pensar que es una persona que no sabe nada de plantas. Si supiera no diría eso. Pues yo prefiero el medicamento, me parece muy bien, ¿y por qué no mezclarlos? Bueno, pues voy a decir lo que tienen los medicamentos. He cogido una sustancia que os va a llamar la atención. A ver cómo lo digo, pero como no vais a apuntar, se llama el dimetilsulfóxido. Se abrevia como DMSO. Yo trabajé en un laboratorio que lo teníamos y lo fabricábamos ahí. Yo trabajo en laboratorios. DMSO se descubrió que era un líquido que se podía fabricar, que era incoloro, no olía, no quemaba, no hacía nada y no se sabía para qué valía hasta que lo pusieron, lo experimentaron, lo pusieron en la piel y vieron que al poco tiempo, ellos comprobaron, había la barrera de la epidermis, la había salvado. Entraba en la dermis y de la dermis al tejido subcutáneo y de ahí ya la sangre. Vieron que ese líquido, el DMSO, conseguía traspasar la barrera que tiene la piel, tiene una barrera impresionante, impermeable, conseguía traspasar y luego descubrieron con el tiempo que tiene un poder antiinflamatorio extraordinario. Bien, yo tuve la suerte de trabajar en un laboratorio que lo teníamos y lo vendíamos. Por alguna razón, ¿cuál es la pomada que se utiliza ahora para las articulaciones? La más famosa, que como no se utiliza... Novoprofeno, algo así. Bueno, alguna de esas, ¿vale? Que está hecho todo de un antiinflamatorio y no esteroideo. Vale, pues esto se comprobó que llegaba a la articulación mejor que cualquier producto químico. Conseguía llegar y descubrieron algo que fue algo increíble, que actuaba como vector. ¿Qué es un vector? Un vector es algo que conduce, entonces comprobamos que si al DMSO le mezclas, vamos a poner con un ibuprofeno, por decir algo conocido, le mezclas con un ibuprofeno, el ibuprofeno llega perfectamente al interior del cuerpo, porque el otro le tira, actúa como conductor o vector. Fijaros, ¿existe eso? Existe en todos los sitios, pero está en la historia, yo tuve la suerte. Bueno, voy a decir más cosas que os voy a llamar la atención. Si yo tengo que recetar algo, aparte del DMSO, que lo suelo recetar, porque se puede comprar, receto una cosa que se llama mejillón de labio verde. Mira qué nombre tiene, es de Nueva Zelanda. Pero ese mejillón tiene algo en su composición, pues se llama, bueno, el nombre en latín me parece que se llama Perna canaliculus, pero el nombre que conocemos, mejillón de labio verde. Se comprobó que tenía dos acciones: antiinflamatorio, ya tenemos, para artrosis, y regenerador. Podía intentar regenerar o la membrana sinovial o el líquido, pero estaba regenerando la articulación, de tal manera que los experimentos que se hicieron, y esto lleva en el mercado, calculo que 30 años por lo menos, los experimentos vieron que las artrosis en general mejoraban todas, pero mejoraban con el concurso del enfermo. No hagas el bruto, haz un poco de gimnasia, haz cosas así, no comas mal, quiero decir, vamos, había que dar una ayuda, el enfermo tenía ayuda, pues mejoraban. ¿Alguien de vosotras conoce este nombre, mejillón de labio verde? Nadie. Está en la historia. Mejillón de labio verde, se llama. El nombre en latín, Perna canaliculus. Si alguien dice no existe, o el otro día lo receto yo y va al herbolario y dice, no, me ha dicho que eso no existe. Ya me cabré. Total, que fuimos a internet, a Google, pusimos mejillón de labio verde y salieron 20 preparados comercializados. Digo, ahora se lo vas a enseñar a la señorita que te dijo en el herbolario que eso no existe. Mire, están aquí a la venta, en todo el mundo. Pero, ¿veis? Entonces, ¿quién lo conoce? Nadie, lo conozco yo. Vale, si algún día queréis tomar el mejillón de labio verde, el DMSO mezclado con lo que queráis, con esa pomada que venden en la farmacia, lo mezcláis con la... Ah, se utiliza también como cosmético. Si queréis que la piel, aquella piel, no hay manera de restituirla y queréis que el ácido hialurónico penetre un poquito más, penetre el foco del problema, lo mezcláis con ese, como actúa como vector, el ácido hialurónico penetra mejor en la piel, de manera que se gana antes la belleza. Fijaros qué cosa más sencilla. ¿Qué cosa más tenéis? ¿Habéis oído hablar del magnesio?
Todavía no me explico por qué la gente que tiene problema articular se toma magnesio. Y no digo el de la Ana María Justicia. No me meto con ella. Se lo merece, el puesto que tiene. Pero, ¿por qué se toma magnesio para una enfermedad articular? ¿Qué función tiene el magnesio? Yo todavía no lo comprendo, pero la gente se lo compra y no sabe dos cosas. Una de las cosas que no sabe es que el magnesio solamente se absorbe como mucho un 10%. El 90% sale a las heces. Aumenta el peristaltismo y sale a las heces. Puede ser laxante, en cierto modo, ¿no? Pero, ¿qué tiene que ver eso con una articulación? ¿Desde cuándo en una articulación el magnesio tiene algún protagonismo? ¿Y para qué vale el magnesio? A ver. ¿Para regenerar el cartílago? No. ¿Para los músculos? Músculos. Actúa de antagonista del calcio. Los músculos se contraen, ¿no? Pum, 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 y eso miles de veces, ¿no? Mientras el calcio ayuda a la contracción, el magnesio actúa en la relajación. Entonces, enfermedades con contracturas musculares sí tienen una utilidad, porque estamos favoreciendo que la persona tenga magnesio suficiente para relajar ese músculo que está siempre en tensión, ¿vale? Ahí sí, pero en una articulación no va a intervenir. Tenemos otra que nadie sabe, que es el cobre, pero bueno, no os voy a marear, voy a ver si me voy. El sílice os suena también. Hay pomadas de sílice y tal. Viene muy bien para el tejido conjuntivo. Pero voy a ver si encuentro algo. El ácido hialurónico, sabéis que está puesto de moda, ¿no? Vamos por la cuarta generación. Porque los primeros, ¿qué pasaba con las primeras? Habían descubierto algo maravilloso para regenerar la piel y las articulaciones, pero no daba resultado. Y claro, los médicos y todo eso, pero ¿cómo? Si esto va muy bien, si el cuerpo lo fabrica, si lo puede, ¿y por qué no consigo recuperar? Ni piel ni cartílago no consigo, porque el cuerpo lo expulsaba, lo rechazaba, hasta que empezaron a mejorar y los últimos preparados, los llevamos por la cuarta generación, ya empiezan a quedarse ahí. ¿No se ha puesto nunca el traumatólogo una inyección de ácido hialurónico? ¿Alguna vez tenéis una articulación mal? Bueno, hasta ayer lo habían hecho. Pues en vez de utilizar corticoides, vale, yo no me meto ya porque si no me voy a enfadar. En vez de eso, te voy a poner ácido hialurónico y vamos a ver qué pasa. Pues lo han utilizado y vieron que las últimas generaciones la articulación lo retenía. Bueno, hay posibilidades, pero no actúa como antiinflamatorio, no actúa como para quitar antidoloroso, no actúa ni como antiinflamatorio ni como analgésico. Actúa como regenerador y eso puede llevar 2, 3, 4 meses y la gente no tiene paciencia. Yo veo que la gente cuando tiene un dolor quiere que se lo quite mejor antes de ayer. A ver si me quita el dolor que tuve ayer. Hombre. Bueno, ¿qué más cosas tenemos en el mercado? A ver quién conoce la glucosamina, os suena, ¿no? Vale, la glucosamina. La glucosamina va bien. ¿Qué misión tiene la glucosamina? Restituir el líquido sinovial. ¿Líquido sinovial para qué vale en una articulación? Pues como es un líquido, primero para que no choque la articulación, actúa como un lubricante. Pero también tiene una presión, como es un líquido, y esa presión que se forma en esa bolsa hace que la articulación no se cierre. O sea, el líquido sinovial es imprescindible para que la articulación permanezca articulada, que se pueda mover, y también como lubricante. ¿Cuándo se nota que no tenéis vosotras líquido sinovial? Por las mañanas. Al levantaros. Os levantáis. ¡Ay, Dios mío, cómo me da rodillas! Si está en la cama. Claro, durante el sueño el líquido sinovial se ha ido, se ha reabsorbido, se ha quedado la articulación sin líquido sinovial. En el momento que os movéis un poquito y tal, mira, se me ha quitado ya el líquido sinovial. Bueno, la glucosamina se utiliza para eso, para restituir otros que esto lo venden en las farmacias, la condroitina, también la habéis oído nombrar. Se puede tener la glucosamina, condroitina. Pero nos vamos a ir a algo más sencillito, a ver. Hombre, esto sí me gusta a mí. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Bien? Vale, nos quedan 5 minutos, yo termino. Tenéis en vuestra cocina cosas maravillosas para las enfermedades reumáticas. A ver, ¿cuál es el antiinflamatorio por excelencia que tenéis en vuestras cocinas? El ajo es uno de ellos, ¿vale? Cúrcuma. La cúrcuma va a actuar como antiinflamatoria. ¿Cómo antiinflamatoria?
que no es un ibuprofeno, no los confundamos. Ah, pues yo lo he hecho, no. Digo, es que tú lo has echado 2 veces y ya has querido curarte. Échalo durante un año y luego compárate. O compara con las chicas de tu edad, verás que ellas siguen con los dolores y a ti se te ha curado. Las especies de la cocina, la cúrcuma es una de ellas, sigue siendo el mejor antiinflamatorio disponible en la cocina. El ajo, por supuesto. Así que ya tenéis el ajo y la cúrcuma. Lo tenemos ahí. ¿Que no queréis hacerlo? Bueno, pues ya lo tenemos ahí. Mira, lo tengo aquí el ajo en el primer lugar, ¿eh? Y la cúrcuma está en el tercero, o sea que tenéis que ahí. ¿Qué más cosas? Hay una planta. Un día estuve yo paseando por la casa de campo con un grupo de la Cruz Roja, ¿no? Les enseñaba las plantas medicinales que hay en la casa de campo. Madre mía, la cantidad de ellas que hay. Y la gente las pisa. Bueno, pues una de ellas, no sé por qué, ¡ay, esta planta ya se me ha quedado aquí agarrotada! Se me ha quedado esta bráctea pegada al pantalón. Digo, no la pises. ¿Cómo que no? Se me ha quedado aquí, me está arañando unas brácteas que tiene ahí, unos pinchos. Digo, ni que pican y todo, y ni se te ocurra tocarla. ¿Cómo que no? ¿Tú sabes qué planta es esta? Lo que debías hacer es dar un beso. No, pues quería pisarla. Era la bardana. La bardana es una planta rastrera que tiene unas brácteas, esas que cuando te las vas caminando por ahí, se te quedan en los pantalones, y en las ovejas terribles se quedan, y en los perros igual se queda ahí. Pues esas brácteas, eso es la bardana. La bardana, ¿cuál es la mejor misión? Pero es que es rápida. Para disolver el ácido úrico. Es la planta por excelencia, ni medicamento ni nada, para tratar del ácido úrico, eliminarlo, que lo que tiene que hacer es ni formar cálculos ni depositarse, tomar vientos, sacarlo del cuerpo. Pues es la bardana, y la gente la pisotea. Es una planta rastrera en el sentido que las hojas no van arriba, sino que es así. ¿Vale? Así que la bardana con esas brácteas. No las piséis. Bueno, el otro día tuve que explicar para qué vale la ortiga verde. Es que pisar una ortiga verde es el colmo de la incultura. Es otra planta a mimar, pero a mimar. Si hay una planta que tiene minerales y oligoelementos, es la ortiga verde. Tiene todos los que el ser humano necesita. Y la gente, no toques, que estos son ortigas, las voy a quemar. Dios mío, cógela y tómalas en una ensalada. ¿Cómo voy a tomar esto en una ensalada? Bueno, ya sabéis que se escalda un poquito con agua caliente y ya se quita. Pero en fin, la ignorancia en plantas es así. A ver, otra que... La ortiga verde se utiliza para las enfermedades reumáticas también, que estamos describiendo. ¿Las pagofitos suenan? Siempre. Fue el primer antiinflamatorio más o menos eficaz que salió al mercado, sigue siendo eficaz. El antiinflamatorio, el arpagofito sigue ahí, la garra del diablo, viene de África. ¿Qué más? A ver, pero yo tengo que seleccionar una. Y una que no conoce nadie, pero la conozco yo. Se llama uña de gato. Y no es la gatuña. La gente dice gatuña, digo no, eso es otra planta. Uña de gato. La uña de gato es superior a la cúrcuma, superior al arpagofito en capacidad antiinflamatoria. Pero tiene una virtud que no tienen las otras. Refuerza el sistema inmune. ¿Qué tiene que ver el sistema inmune con la articulación? Hay muchas enfermedades que tienen mucho que ver. Entonces, si esta planta te fortalece el sistema inmune y al mismo tiempo es antiinflamatoria, pues, de verdad, hay una excusa ahora mismo ya que terminamos para no volver a utilizar alguna planta medicinal. Me da pena de la gente que dice, no, eso son cosas de vieja. Si el médico, además me dicen cosas, si el médico lo considerase, me las recetaría. Digo, repito, el médico no estudia fitoterapia, no te puede recetar lo que no conoces, de verdad. Compréndele al médico, recetará lo que conoce. Entonces tenéis que consultar a alguien experto, algo así, bueno, como yo, pero bueno. Así que utilizar plantas medicinales. Y no os hablo de la homeopatía, porque ahí sí que vamos ya a discutir un poquitín. Bueno, ¿alguna pregunta? Porque ya hemos terminado. ¿La cebolla qué? ¿La cebolla? Pues bien, gracias. Sí, hombre, tiene... ¿Más alimentos de la cocina? ¿De utilizar en la cocina? ¿Cuáles alimentos? Sí. Pero para enfermedades reumáticas o en general, porque si te hablo en general, si te digo lo que como yo, pues te dirás, pero ¿y tú te alimentas? Digo, con eso me alimento, sí, muy bien. No, yo soy vegetariano. Comer carne no ayuda a curarse las enfermedades reumáticas. Hablo de enfermedades reumáticas en general, artrosis, artritis, lo que sea. ¿Por qué? No ayuda, no. ¿Por qué no toma carne?
Porque primero que eso de tomar un cadáver no me va. Porque yo tomo un cadáver, ¿no? No tomamos cadáveres en el segundo estado de la putrefacción. Son 3 estados antes de los gusanos, hay varios estados, pues yo lo tomo en la segunda fase de la putrefacción. No, yo no tomo carne, primero porque no la necesito. El ser humano no necesita carne. El ser humano no es carnívoro. No confundamos un omnívoro con un carnívoro. Carnívoro es el lobo. Obviamente es un carnívoro, ¿no? El león, un carnívoro. Pero el ser humano es omnívoro. ¿Y cuál es la diferencia? El ser humano, para sobrevivir, tuvo que comer de todo. Acostumbrar al cuerpo a resistir todos los alimentos porque si no se moría. Todavía no había agricultura y tenía que comer. Pues no había aprendido a cultivar, cogía de los árboles y tal, y tenía que matar. Y tenía que comer la carne. ¿Pero qué porcentaje de vida tenía? 25 o 30 años como mucho y con un montón de enfermedades. Hasta que el ser humano no se dio cuenta de que el secreto estaba en los alimentos vegetales, los de la tierra, y en parte en el mar también, no empezó a aumentar su nivel de vida. Los pueblos más longevos, eso lo sabemos, y con menos enfermedades, son los vegetarianos en sí mismos. Ya no digo veganos, que es otra categoría. Vegetarianos, o sea, no necesitamos comer carne, y además yo doy pruebas científicas. Dicen, sí, la carne, y si me permitís, la compañera ha preguntado, ¿la carne no tiene proteínas? Digo, claro que las tiene, un montón. Y esas no son de mejor calidad que la de una legumbre. Digo, depende de lo que entiendas por calidad. Tiene mayor valor biológico, la carne, con respecto a una legumbre, ¿vale? Pero el valor biológico es una palabra tramposa, que la han metido ahí la gente. ¿Qué quiere decir mayor valor biológico? Digo, te voy a explicar. Que tiene todos los aminoácidos esenciales. Si los tienen todos, el valor biológico es alto, es un 10. Vale. ¿La carne tiene aminoácidos esenciales? Todos. Por lo tanto, le damos un 10. Pero eso es una trampa. ¿Dónde está la trampa del valor biológico? Que no solamente necesitamos los aminoácidos esenciales, necesitamos los otros que son mayoría, los no esenciales. ¿Y son más importantes los esenciales? No, no. La palabra esencial quiere decir que los comes o tienes carencia, siempre y cuando tu cuerpo pueda asimilarlos. Bien, se descubrió que lo importante es que el cuerpo pueda saber qué hacer con esos aminoácidos y construir los que le falten. La carne tiene todos los esenciales, me parece que son 8, pero necesitamos 20. Y el resto no los tiene. Ahora tomamos una legumbre, una fabada asturiana. Vale, ¿de qué está hecha la fabada? Con esa judía maravillosa, pero además de la judía le echamos un montón de cosas, ¿no? Hasta hacer esa fabada asturiana tan maravillosa. Cuando analizas la cantidad de proteínas y el valor biológico de una fabada, como se han mezclado diferentes alimentos, los aminoácidos que esto no tenía, lo tiene esto. Y al mezclarse, el valor biológico de las proteínas de una fabada es muy superior a la carne porque va a tener los 20 aminoácidos que yo necesitaba. Cosa que la carne seguirá con los 8. Esa fue una de las mentiras que se dijo para... O sea, el valor biológico que no os diga la palabra. Y os puedo decir más cosas, pero no voy a meter porque dice, ya, pero... Un minuto. Ya, pero la carne tiene vitamina B12 y todos los vegetarianos estáis anémicos. Digo, ¿tú me ves anémica a mí? ¿Me ves algún síntoma de anemia? Ya, y la B12, ¿qué haces tú? La comprarás en pastillas. Mira, eso fue otra gran mentira de los carnívoros. ¿La B12 la tiene la carne? En cantidades grandes. Ah, ¿ves cómo si tenía razón? Tiene proteínas y tiene B12. ¿Y yo no? No, porque la B12... Pero no, olvidaron que un señor llamado Castle, hace muchos años, que era un biólogo maravilloso, se dio cuenta que en el aparato digestivo de los seres humanos, había una sustancia que él no sabía para qué servía. Él pensó que esa sustancia servía para que los ácidos no corroyeran el estómago. Vale, sí, pero también con el tiempo, Castle, pues eso se llama el principio activo de Castle, con el tiempo está en los libros de medicina, descubrió que tenía una función. La sustancia que descubrió ese hombre encontró que mezclándose esa sustancia con el cobalto, que es un oligoelemento, mezclando las dos, producía una nueva molécula llamada cobalamina. ¿Sabéis qué es la cobalamina para cualquier médico? La vitamina B12. Cuando compré vitamina B12 y miréis el nombre,
desglosado pone cobalamina. Cobalto, hombre, mira qué casualidad, lo que decía Kastler. Resulta que el ser humano puede fabricar su propia B12. Y los carnívoros me vuelven a tocar, sí, me atacan, pero yo los contesto todos. Ya, vale, supongamos que la podemos fabricar. Y como es hidrosoluble, se elimina todos los días. Digo, ¿cómo que se elimina? ¿De dónde sacan la B12? ¿No lo sacan del hígado? ¿De los mamíferos? ¿Y que yo que soy un ave? Pues resultó que el tiempo demostraba que la B12 que había fabricado el cuerpo del ser humano la depositaba en el hígado. Y como solamente necesitamos microgramos de B12, con poquita cantidad nos nutrimos y no vamos a tener anemias. Pero eso hay que decírselo a los listos que nos critican los vegetarianos. Ay, y no sigo hablando. Venga, ¿algo más? Pues, una pregunta. El caballero, sí, luego. Una pregunta es, ¿por qué los médicos, cuando hay una persona con anemia, le matan carne de vaca? Bien, porque la carne de la vaca tiene la B12 y el hierro. Pues si podemos criticarles, vale, bueno, pues podemos decir, vale, la B12 la tiene, indudablemente si es una anemia perniciosa, va a necesitar B12 para que los glóbulos rojos se aumenten. Vale, pero tiene un problema, que muchas anemias están producidas por carencia de vitamina C. Las anemias del hierro, la B12 y el hierro están en la carne, pero ese hierro de la carne no está biodisponible. ¿Qué quiere decir biodisponible? Está biodisponible para un lobo, pero no para mí, que yo no soy un lobo, señor. Vamos, mientras no se muestre el contrario, muerdo, pero de vez en cuando solo. Entonces, está disponible para un carnívoro, pero no para un omnívoro. ¿Y por qué? Porque el hierro que contiene la carne por sí solo no se va a absorber, o si se absorbe puede crear problemas, se va a absorber mal y no va a solucionar. El hierro tiene que transformarse en ascorbato ferroso para que mi cuerpo, el de un omnívoro, lo pueda asimilar, o el de un vegetariano. Necesita unirse a ascorbato. ¿Suena la palabra ascorbato? Ácido ascórbico. Ah, ya os va sonando, ¿no? Pues necesita unirse el ácido ascórbico con el hierro y formar ascorbato ferroso. Ahora, mi cuerpo de ser humano omnívoro, ahora sí lo asimila. El de un perro no pasa nada, el de un lobo tampoco. El hierro de la carne le viene de maravilla, por eso los perros pueden vivir de comer carne, y los lobos igual, y los leones viven de carne, porque sí, su aparato digestivo está calculado, pero nosotros de verdad que no somos carnívoros, somos omnívoros, es diferente, nuestro aparato digestivo es como es, y hasta la mandíbula es de un vegetariano. Así que, bueno, me he metido mucho hoy, ¿no?, con los médicos. Venga tú, ¿Con el pescado pasa lo mismo que con la carne? Las proteínas del pescado son mejores todavía, en cuanto a cantidad de aminoácidos, todavía mejores que las de los vegetales, de las legumbres y todo. Bastante mejores, muy asimilables. El pescado puede ser una buena fuente de proteínas, no tiene B12, ya tendríamos que buscarla en otro sitio de alguna manera, pero las proteínas son muy asimilables, totalmente asimilables, y con la ventaja de que suele tener el pescado ácidos grasos. O sea que estás tomando un alimento más completo que la carne. Tiene ácidos grasos esenciales, que la palabra lo dice, lo necesitamos para la vida, tiene proteínas de alto valor biológico, y tiene encima, si descuidas y te comes algo de tienes sílice, tienes magnesio, tienes dolomitas, tienes un montón de elementos, de minerales que no tiene la carne, pero el pescado sí. ¿Y por qué el pescado sí? ¿Sabéis que la vida se gestó en el mar? ¿No fue así? O sea, primero la vida gestó en el mar, no en la tierra. En la tierra no había nada más que volcanes y mierda. Y la vida se creció, y crecieron los peces, los crustáceos, y ahí se generó la vida. Había suficiente para vivir, todos los animales sobrevivían. Luego llegaron los anfibios, pero bueno, eso fue posterior. El pescado es más saludable, bastante más que la carne, y mucho más completo. ¿Y huevos toma usted? Bien, los huevos no provienen de un mamífero, ¿a qué no? Provienen de un ave. Ya estamos en la escala evolutiva, otro escalón, ¿vale? El huevo se decía solamente una advertencia. Los huevos se decía hasta hace poco que producían colesterol y esas tonterías, que tuvieron los huevos condenados. Nadie compraba huevos, decía, no, que me han dicho colesterol. Mira, hoy la charla que da la Cruz Roja se llama Nuestro amigo el colesterol. ¿Ya está la idea de qué estuve hablando? Nuestro amigo el colesterol, y esa es la charla que di hoy.
Pues los huevos se dijeron hasta que se descubrió que no era cierto, ni colesterol ni nada. La yema del huevo es casi un alimento perfecto. ¿Cuál es el único inconveniente de los huevos? La clara. La clara. La clara tiene una proteína casi pura. Bueno, se comprobó que la gente que tomaba claras crudas, que antes, ¿no os acordáis que se batía un poquitín y se bebían con un poco de agua y se daban a los niños? Y los deportistas, un montón. Batían, decía, esto hace busco porque son proteínas puras. Bueno, empezaron con una enfermedad que es por carencia de biotina, producía una carencia de biotina y la piel se quedaba seca y el pelo se caía. Hasta que averiguaron, y porque esta persona joven, bien nutrida, se le está cayendo el pelo y la piel se está quedando arrugadita. Hasta que confesaba que todos los días se desayunaba una clara de huevo cruda. Empezaron a investigar y vieron que la clara de huevo tiene una sustancia llamada, o que le llamaron avidina, avidina, que era antagonista de la biotina. La biotina es una de las vitaminas del grupo B. Sin biotina no hay salud, ni en el pelo ni en la piel. Tanto es así que cuando a alguien se le cae el pelo, lo primero que le mandan son pastillas de biotina. Champús y eso, genial, los que quieran, los hay muy buenos. Pero si no tomas biotina, no hay nada que hacer. Entonces la clara de huevo, tomad la que queráis, pero cocerla, porque al cocerla la proteína ya se desdobla y ya la clara de huevo no hace daño. Pero tenéis que calentarla de alguna manera, ya sea pasado por agua, lo que queráis. ¿Alguna preguntita más? Mate, caballero. Bueno, en principio, buenas tardes. Muchas gracias y enhorabuena. Gracias. Por la conferencia y la información que usted nos ha dado. Parece ser que le he oído que la mayoría, el 90 y tantos por ciento de las cosas de las enfermedades tienen solución, ¿no? Parece ser que le he oído. Sí, medicamentos, así no tiene. Bien. Bien. Entonces, yo he oído a un médico, a más de un médico, la hipertensión y la diabetes, creo que cuando empiezan a tomar una medicina, la tienen que tomar de por vida. Toda la vida. He oído. Bien. No sé, se lo pregunto a usted. Y entonces, corticoides y upofreno, ¿esos dos medicamentos valen para cualquier dolor o cualquier problemilla que tengas? No es lo mismo un corticoide que un ibuprofeno. Vale, el corticoide, la acción que tiene los procesos inflamatorios es rapidísima. Por eso los médicos tienen que recurrir cuando el dolor es intenso, cuando la articulación o la parte está bloqueada, tienen que acudir a un corticoide. Y eso, el efecto es inmediato, ¿eh? O sea, que yo reconozco que para quitar los deportistas tienen que hacerlo, porque a la semana siguiente tienen que volver a jugar. Hablo de los profesionales. No puede quedarse. Y le ponen un corticoide, en la articulación se recupera. El problema del corticoide es muy amplio. Primero, las articulaciones, sí, la inflamación te la baja. ¡Pah! Es espectacular. El dolor te lo quita. Pero claro, impide la regeneración del tejido inflamado. El tejido intenta recuperarse y tú no lo dejas por el corticoide, que impide la regeneración. Aparte de todos los demás efectos, en la hipertensión, en la retención de líquidos, en la diabetes, en la parte psicológica, tiene un montón de efectos secundarios que el médico los conoce. Por eso el médico, cuando receta un corticoide, lo receta para un momento puntual. Así que no lo guardáis en el botiquín. Si el médico te ha dado un corticoide, lo que sea, y te han sobrado pastillas, de verdad, regalárselo al cuñado si le tenéis manía. Pero no lo guardéis y lo volváis a tomar. El médico lo ha pautado por un tiempo muy corto y tiene razón. En el COVID se utilizaba en un tiempo no superior a 3 días. Era lo único que podía bajar la inflamación, pero el médico de ahí no podía pasar, porque luego a partir de ahí la enfermedad iría peor. O sea, que los corticoides, genial y maravilloso. Si tú entras con una crisis anafilática por la alergia, o te ponen un urbasón o te mueres. O sea, ese no es tu tía, pero no lo utilices como curativo, que por eso tenemos otras cosas. El ibuprofeno tampoco es curativo, es un paliativo, y todo el mundo lo sabe. Ah, pero me alivia mucho, ¿vale? Y yo diría, vale, pues ¿por qué no alternas el ibuprofeno con una planta medicinal? Para mí esto sería lo sabio, ¿vale? Te han mandado 2 dosis de ibuprofeno, ¿vale? Te tomas ibuprofeno y una planta, pero se lo dices al médico. Mire, doctor, ¿puedo compaginarlo con un arpagofito? Seguramente te dirá que sí. ¿Cómo que no? Te va a decir que sí, pero hombre, consúltalo al médico. Más cositas. No, perdone, lo que le iba a decir de la hipertensión La hipertensión. y la diabetes. Bien, la diabetes no es lo mismo la 1 que la 2.
No, perdón, esto porque le he oído a más de un médico. Sí. Que cuando empiezan a tomar un medicamento para esas Bueno, cosas, vamos a ver. tienes que tomar de por vida. Bueno, no, lo he oído. podemos discrepar. La hipertensión, la 1, la genética, la mellitus, no tienen solución, por lo menos a día de hoy son enfermedades crónicas, ¿ves? Enfermedades crónicas, enfermedades no resueltas, pero a lo mejor dentro de 20 años se soluciona, pero a día de hoy no. Ahora, la 2 sí. La 2 está causada por el propio individuo. Errores mantenidos en el tiempo. El mismo error lo ha repetido 1 y 1000 veces hasta que el cuerpo claudica y forma una diabetes 2. Vale, que resulte muy atractivo mandar un hipoglucemiante, que no es lo mismo que insulina. Yo creo que el médico, si te manda un hipoglucemiante, está intentando curártelo. Pues no es lo mismo. Ahora, si te manda insulina, ¿cuál es el problema de la insulina? El alivio es inmediato, los controles son perfectos, pero el páncreas deja de funcionar. Ya no vuelve a generar insulina en la vida, ¿para qué? Si le estás dando, entonces el páncreas ya no puede cumplir su misión. Si te mandan un hipoglucemiante todavía hay esperanzas, pero si te mandan una insulina, te lo va a controlar, y eso es lo que dices tú, para toda la vida. Pero llega un momento que sí, tendrá que ser para toda la vida. Has quitado la capacidad del páncreas de autorregenerarse, se la has quitado. Pero la diabetes está controlada. Qué difícil la medicina. Yo me pongo en el lugar de los médicos. Es muy difícil para un médico saber qué hago con este paciente. ¿Qué más? ¿Y para el sueño? Para el sueño. Vale. Para dormir bien, vamos. Bueno, supongo que habrás probado la melatonina y todo eso. Sí, pero a mí no me hace nada. Depende de la dosis. ¿Dónde la has comprado? ¿Herbolario o farmacia? Herbolario. Nada, el herbolario tiene, por ley, le permiten 1,8 o 1,9. Insuficiente. Las farmacias permiten hasta 10 miligramos. Suficiente. Lo primero que es buscar la melatonina, dosis más alta, y tienes que ir a la farmacia. Esperemos que el farmacéutico te la recete. Si no quieres, porque tu cuerpo se ha acostumbrado, se puede acostumbrar, pues es una hormona que tiene que fabricar el cuerpo, ¿no? Hay una alternativa que es el triptófano. El triptófano lo que va a hacer es que tu cuerpo segregue la melatonina que necesitas ese día. Pero las posibilidades de que te haga efecto no son grandes. Pero digo, bueno, el triptófano es un aminoácido, es inofensivo, pruébalo. Si no te va a hacer daño, los aminoácidos que no utilices hoy los vas a eliminar. Prueba el triptófano y hay otro aspecto que es el 5-HTP. También se utiliza. Vale. O sea que tenemos alternativas, triptófano, 5-HTP. Pero hay un remedio que se llama sofrología. Sofrología es que tú decides en qué momento te vas a dormir. Te pones tumbada, a oscuras, no puede entrar ninguna luz. Sonido, cero. Si hace falta te pones tapones. Y empiezas a decir a tu cuerpo, relájate, que ya me tienes hasta el moño. No, se lo vas diciendo, relajaros. A ver, quiero las manos relajadas, las pones apoyadas ahí. Y vas diciendo a las manos, relajaros. Tú, la derecha, relájate. Con la mente, venga, relájate. Y sin darte cuenta verás que la mano que estás relajando se empieza a hundir. Cuando está relajada se hunde, a que pesa más. Bueno, ahora a la izquierda, voy a relajar esto. Y lo vas haciendo con todo el cuerpo. Cuando estás llegando a las piernas, relájate, respiración, ya te has dormido. Es la mente que está induciendo al sueño, pero al sueño fisiológico. Pero es la mente la que está decidiendo, voy a dormir porque me da gana. Pero tienes que mandar las órdenes al sistema muscular. Esa se llama sofrología. ¿Que no quieres hacerlo porque es un incordio? Vale, pues coges esencia de azar, que huele maravilla, ¿no? La compras así y pones 2 o 3 gotitas en la almohada, en la parte donde te sueles dormir. Yo es que me suelo cambiar, bueno, pues te pones 2 o 3 gotitas y en el otro lado 2 o 3 gotitas. Y durante el sueño, sin darte cuenta, o mientras estás tratando de dormir, todo eso va entrando por la nariz. ¿Y a dónde crees que entra? Al sistema límbico. El sistema límbico, si estás irritado, no lo dominas. Eso entra al sistema límbico, y el sistema límbico, si lo tienes bien, relativamente bien, te va a inducir al sueño. Simplemente por el aroma. Claro, son remedios y así de fácil. Pues no es así de fácil. Una persona le da un resultado maravilloso y otros pues pierden el tiempo. Si fuera fácil no habría nadie que tuviese insomnio. Azar, acuérdate, sistema límbico. Más. Una pregunta. ¿Usted sabe por qué salen los quistes en los riñones? Los quistes de los riñones, hombre, si fuesen en otras partes del cuerpo sí te puedo decir. Los riñones. El quiste es una sustancia que se forma
por un mal proceso de eliminación. No funciona bien la capacidad de eliminar y va acumulando sustancias hasta que forma un nuevo cuerpo. No tiene por qué ser malignos. Vale, menos mal que acertamos. Tengo uno en el derecho, Sí. como el riñón de grande, Pues, en el izquierdo. bien, yo te puedo decir un remedio, pero no te puedo decir que te lo voy a quitar, ¿eh? Que seamos claros que aquí yo no exagero tampoco, ¿eh? Vale, que no son malignos ni suelen degenerar. Vale, Pero tampoco. el urólogo nunca me dice, solamente me dice, no, me revisa una vez al año. Mientras que esto no cambie de forma, esto no, Genial. esto no se opera. Ni cambio de forma, ni sangre, ni nada. Vale, tiene razón tu urólogo. Que hay una sustancia, pero yo no te prometo nada. Yo te digo, mira, se está utilizando, hay personas que dicen, para los miomas o los quistes también, los de pecho también utilizan una enzima que se llama serrapeptasa. Serrapeptasa. PEP, chico, PEP, peptasa. Pero bueno, en cualquier herbolario saben lo que es. Serrapeptasa, es una enzima. Tiene varias propiedades, antiinflamatoria por supuesto, pero también es la de impedir que un tejido que se ha formado, que no debía haberse formado ahí, se empiece a reabsorber el solo, que puede llevar un año. A mí se me empezó a formar con 23 años. Pues fíjate, pues vale, menos mal que tienes uno solo. Pero se intenta reabsorber. Claro, yo te puedo decir, bueno, pero no me digas que yo te prometí, yo te digo, utilízalo, para los miomas se utiliza también, que también fastidian, en el pecho también. Una persona le da un resultado bueno porque cuando va a hacerse al cabo de un año una prueba, coño, está disminuido. Y sí, suelen disminuir, pero no hay promesa. Yo te digo, es lo que se está utilizando, serrapeptasa. Cualquier formación de un tejido que no debería estar ahí. Y no hace daño, ¿eh? No hace daño. Más. A ver, volviendo a... Si una persona tiene artritis reumatoide y le están poniendo un tratamiento inmunológico, ¿puede a la vez utilizar estos remedios naturales? Perfectamente. Ahora, no te quites el tratamiento inmunosupresor, porque lo que te manda el médico es un inmunosupresor, pero lo mandan ya en cantidades muy pequeñas, para que no te deprima el sistema inmune demasiado, pero que también tenga un efecto. Y como es mantenido, el inmunosupresor, yo te digo, va a ser difícil que lo quites. Va a ser difícil, pero a lo mejor sí lo puedes alternar, pero esto con el concurso del médico. Digo, mire, toda la vida con esto no me gustaría, yo puedo hacer algo. Me han hablado de la uña de gato, por ejemplo. ¿Por qué la uña de gato? Bueno, puede servirte para ahí, porque su acción sobre el sistema inmune es modulando. Promesa, no lo sé, pero sí puedes consultarse al médico. Me han hablado de la uña de gato compatible con el metatresato que está tomando. Sí, vale, es compatible con él, pero hay que consultarse al reumatólogo. Pero si te dice que sí, te dirá, pues mira, vamos a bajar la dosis y vamos a probar. ¿Vale? La melatonina, ¿eso se puede tomar ilimitadamente? No. Hay que tener una moderación. No, pobrecita glándula, es como ponerse insulina toda la vida. Terminas secando el páncreas. No puede ser, hay que dosificar y que la glándula, ¿cuál era la glándula? Pineal, ¿no? Por lo menos, ¿no? Pues siga funcionando, que ahora que va a regular el sueño. Y la melatonina, si la tomáis en dosis de farmacia, que es la que te puede hacer algo de efecto, pues sí termina secando la glándula pineal. Entonces, tómalo un tiempo, alternar con el triptófano, ¿vale? No tiene el mismo efecto, pero no te va a hacer daño. Y si no, con la otra sustancia que dice el 5-HTP. ¿Vale? Se puede utilizar, pero la melatonina tomada en dosis farmacéuticas durante un año te va a perjudicar. Y además se acostumbra. ¿Un año va a perjudicar? Va a perjudicar. Mucho tiempo. ¿Qué hay que hacer? Pues alternarla con un medicamento, un inductor. La melatonina te produce lo que se llama el sueño fisiológico. No es el sueño provocado. El medicamento te provoca el sueño artificial, pero no es fisiológico, no es el sueño que provoca el cuerpo. Es un medicamento que produce un efecto inducido, te induce al sueño, pero no lo mismo que el fisiológico que produce mi cuerpo. La melatonina trata de producir el sueño fisiológico, pero ya sabéis, todo es cuestión de dosis, 10 miligramos o probar con 5, a ver qué pasa. Solo una cosita muy breve. La clara de huevo me ha chocado mucho lo que has dicho, porque es que mi abuela,
pues en el pueblo daba precisamente la clara de huevo cruda cuando te quemabas las manos y cuando tenías heridas y se regeneraban. O sea, era complemento regenerador. Y como mascarillas, también se utilizan como mascarillas para la piel, la carne. Pero eso no lo absorbías, no luchaba contra la biotina del cuerpo. No luchaba, era una forma externa y sí, claro que tenía esas propiedades cosméticas. Pero tomada no, además es una proteína muy pura, se absorbe fatal. Las proteínas muy puras el cuerpo no las puede absorber porque tiene que desdoblarlas y no puede. Pasa con la gelatina que dan a los ancianos. Mira que sabe rica la gelatina que dan a las residencias, con sabor a fresa y tal, y el anciano lo toma con un cariño. No, eso son proteínas. Es para decir, mire señor, sí claro que son proteínas, pero no son absorbibles y menos por un anciano. Ahora que sabe rica. Esas cositas que te dan ahí con gelatina, sabor a fresa, claro que saben ricas, por eso se las toman. ¿Lleva lisina la gelatina? Porque yo Dime. ya había leído que llevaba lisina. Bueno, puede llevar lisina, claro que sí, es un añadido. ¿Para qué vale la lisina? Buena pregunta. Para el sistema inmune. Va de maravilla, pero la gelatina, lo mismo que la albúmina, el cuerpo las desdobla muy mal. El cuerpo de un humano, de un perro no. Quedamos claros la diferencia entre el perrillo y yo. ¿Qué más? Pues ya hemos terminado. Bueno, pues estamos encantados aquí, pero claro, todo tiene un fin, un principio y un fin. Nuestro deseo es porque tengamos un periodo estival feliz, que vengamos en septiembre muy contentos a contarnos las satisfacciones que hemos vivido. Y bueno, pues lo dicho, que el Centro Asturiano os está esperando. Muchas gracias.